Padre amado, te rogamos en esta mañana que nos hable a través de tu palabra. Por favor, Señor, queremos escucharte, hablarnos, edificarnos a cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí presentes, casados, solteros, viudas, niños, adolescentes, que todos, Señor, podamos ser edificados por el poder de tu palabra, y que tú nos hables y nos ministres a todos y cada uno de nosotros. Ayúdame a predicar tu palabra con fidelidad, con unción, con poder, con autoridad, con el respaldo de tu Espíritu Santo, de parte de ti, delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Yo estoy seguro que alguno de ustedes alguna vez ha hecho eso. Hemos comprado algún electrodoméstico o alguna de esas cosas que uno tiene que armarla en casa, ¿no? Una de esas mesitas de IKEA o algo por el estilo. Y uno comienza a armar, a intentar armar viendo una imagen, pero tratando de no leer las instrucciones. Yo no sé qué es lo que le pasa a uno, pero uno no, como que toda esa letra se le encuentra demasiado, y uno ve e intenta armar. Y muchas veces uno se ve obligado a tener que ir, leer lo que dice para hacerlo bien, porque siempre termina sobrando algún tornillo o alguna pieza y uno no sabe si es de repuesto o si va. Pero uno asume con orgullo que eso tiene que ser una pieza de repuesto, porque uno lo hizo bien, hasta que la mesa comienza a verse rara y uno, esto no es de repuesto, esa pieza va. Pero uno se ve obligado a tener que leer esas instrucciones. Y en casi todo término de la vida, cuando queremos aprender algo, nos estamos acostumbrando, últimamente esta generación se está acostumbrando a aprender a buscar instrucciones. El tema es que somos muy desesperados y a veces buscamos en lugares incorrectos, pero queremos. Mi papá, por ejemplo, cada vez que se le daña algo al carro, antes de ir al mecánico, él busca en YouTube a ver cómo, a ver si lo arregla él. O ahora que uno tiene la inteligencia artificial, uno le pregunta, y tú ves que ella tiene que decirte, mira, yo no soy médico, yo no soy doctor, pero esto puede ser tal y tal cosa. Uno a veces se siente desubicado, necesita instrucciones y uno la busca donde sea. Sin embargo, cuando se trata del matrimonio, generalmente la gente no busca instrucciones, como que entendemos que eso se aprende sobre la marcha y que eso pasa porque sí, y que nos juntamos y ahí averiguamos qué es lo que vamos a hacer, cómo va a funcionar esto. Y eso ha llevado a que obviamente tenemos este abrumador número de divorcios en las tasas de divorcio en cada país, que no es bajita, es alta. Y ocurre precisamente por eso, porque la gente no está comprometiéndose en el matrimonio, sino jugando al matrimonio, entrando al matrimonio para ver cómo es y qué pasa, y investigar en el camino, llevarlo, y uno escucha algo en las redes sociales y uno de una vez dice, hey, eso tiene sentido, tiene razón, lo voy a aplicar en mi casa. Y vamos teniendo fracasos y nuestros matrimonios no parecen funcionar. Los hombres no se sienten admirados y respetados por sus esposas. Las esposas no se sienten que tienen un hombre que las ama, las cuida, las honra y que merece ser su líder, sino que vemos matrimonios donde parece ser una batalla constante de tiradera, de ataques, porque el matrimonio no funciona. Otros se hacen simplemente hermanitos o amiguitos que ya están juntos y punto. Pero realmente, hermanos, eso ocurre porque no queremos ir a donde están las instrucciones sobre qué es el matrimonio y cómo debe ser el matrimonio, que es la palabra de Dios. Hoy yo me paro aquí a hablarles de estos dos versículos y más versículos, obviamente, pero no lo hago como aquel que tiene muchas experiencias o es un experto consejero matrimonial, nada que ver. Pero con mi poca experiencia matrimonial, son 11 años apenas, y aquí hay gente que tiene 50 y pico, con mi poca experiencia, yo no me vengo aquí a hablarles de mis experiencias. Lo que vengo aquí, hermanos, es a decirles lo que dice la Biblia, que es el manual de instrucciones para todos nosotros. Y lo que yo voy a decir hoy, desde la Biblia,
se puede parar un niño a decirlo y sigue siendo igual de cierto. Y también sigue siendo igual de autoritativo. Que lo diga yo, que lo diga un niño, que lo diga un consejero matrimonial, que lo diga alguien con 50 años de matrimonio, o 5, o con 0, o que lo diga un soltero, sigue siendo verdad. Si lo que vamos a decir es lo que dice la Biblia. Así que, hermano, yo quisiera que podamos ver lo que este texto nos enseña sobre las relaciones familiares. Esta vez, como dijimos el domingo pasado, vamos hoy a ver la parte del matrimonio y el domingo que viene la parte de los padres. Pero con respecto a esta primera sección, hay algo que es muy importante que me gustaría apuntar, y es la centralidad del hogar en la vida cristiana. Como la vida familiar y el hogar en la Biblia no son considerados como algo marginal, como una parte de tu vida, sino que en la vida familiar, o sea, el matrimonio y la relación padre-hijos y demás familiares que estén involucrados, esa vida familiar en las Escrituras es parte esencial de la vida cristiana, parte esencial de nuestra fe. Que un creyente tiene que entender esto: la vida de su familia es su primera área de vivir cristiano. Donde primero debe comenzar nuestro cristianismo es en la casa, es en la familia. Y lo vemos a lo largo de todas las Escrituras. Dios diseñó y creó al hombre en la forma de familia. No creó a Adán por aquí y Eva por allá. No, crea a Adán y luego crea a Eva para que sea su ayuda idónea y juntos formen una familia y que fecunden y que se multipliquen. Este fue el diseño original y lo encontramos a lo largo de toda la Biblia. Dios creó al hombre de esa manera. Génesis 1, 27 al 28, Génesis 2, 18 y Génesis 2, 24. 3 versículos sobre la creación que nos dejan ver: Dios creó al hombre en comunión familiar. Crea al hombre y a la mujer, y automáticamente creó el matrimonio y creó la familia, porque los manda a multiplicarse. Pero no solo eso, luego avanzamos de Génesis hacia adelante y encontramos el pacto que Dios hace con Abraham, y en ese pacto que Dios hace con Abraham incluye una señal del pacto, que es la circuncisión, que debía ser realizada al 8º día del niño nacer, como parte de inclusión en el pacto. Pero también se le ordenó a Abraham que tenía que hacerlo con todo el que pertenecía a su casa. O sea, su fe y su pacto con Dios se tenía que ver reflejado no solo en su relación privada con Dios, sino en su relación familiar, en su casa. Pero seguimos avanzando y llegamos a la ley que Dios le da a Israel. Y entre las diferentes ordenanzas que le dio a Israel encontramos textos tan famosos como Deuteronomio 6, versículos 6 al 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En todo momento mantente enseñando mi palabra en tu hogar, en tu casa, a tus hijos. Más adelante, el mismo Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 al 19 dice: graben pues estas mis palabras en su corazón y en su alma, átenlas como una señal en su mano y serán por insignia entre sus ojos, enséñenlas a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y más adelante en el Salmo 78, versículos 5 al 7, también vemos que dice: porque Él estableció un testimonio en Jacob, por referirse a Israel, y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios. O sea, la fe tenía que pasarse de generación a generación, pero no en la iglesia, no en la escuela bíblica. No es que yo lo envío a la iglesia para que allá le pasen la fe a ellos. Es que eso se debe de hacer en casa, que los padres tienen que transferir su fe a sus hijos.
Y eso lo hablaremos mucho mejor el domingo que viene. Pero fíjense cómo el hogar es parte esencial. El discipulado cristiano comienza en la casa. Nosotros decimos en nuestra visión que somos una iglesia apasionada, porque queremos ser una iglesia apasionada por Dios, que haga discípulos y contribuya al bienestar de la sociedad. Esta parte, que haga discípulos, eso debe comenzar en nuestros hogares, en nuestra casa. No solo eso, cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos que el hogar es el lugar para practicar la piedad cristiana. Por ejemplo, Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 4: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Dios llama a la iglesia a cuidar de las viudas, pero lo primero que debe ocurrir es que su propia familia la cuide. Ya si no se puede, entonces la iglesia entra. Pero la vida familiar es esencial. Ahí es donde se practica la piedad cristiana. Otro texto, 1 Timoteo 5:8: pero si alguien no provee para lo suyo, y especialmente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, si alguien no provee para su hogar, para su familia, es peor que un incrédulo. Eso no es cristiano nada. La piedad comienza en la casa, se practica en el hogar. Tito 2, versículo 3 al 5, hablándole a las ancianas: asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, en el hogar también esa anciana tiene que transferirle su fe a las más jóvenes y decirle: mira, en casa las cosas se hacen así. Hay que ser cuidadosa del hogar, hacendosa en el hogar. Hay que cuidar de tu esposo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y esto es tan importante, como dije, que aún para elegir los líderes de la iglesia, se deben elegir sobre la base de que también manejan o viven su cristianismo en la casa. Porque cuando se habla de los requisitos para ser pastor, entre las diferentes cosas que ese pastor debe tener, se menciona lo siguiente. Primera de Timoteo 3, versículos 4 al 5: que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe gobernar a su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Entonces, no debe liderar en la iglesia si en su casa no lidera bien. Venir a ser un líder en la iglesia cuando en su casa es un hombre que descuida el liderazgo, o que descuida la provisión, o que descuida el cuidado, o que por un lado es fusilánime y no sirve para nada y es un mandado, o por otro lado es un dictador autoritario y maltratador, machista. En ambos casos está descalificado. Comienza en casa la fe. Y vamos a elegir los líderes de la iglesia sobre la base de que también lo hacen en su casa. No de lo bien que lo hacen en la iglesia, sino de lo bien que lo hacen en su casa. Esto es vital. Y con respecto a los diáconos, lo mismo. 1 Timoteo 3:12: que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas. Hermano, el señorío de Cristo sobre tu vida no se va a ver por qué tan bien vestido tú vienes a la iglesia, por qué tan bien tú tratas a los hermanos en la iglesia, por cuán emocionante, efusivo tú eres cuando estás cantando alabanzas en la iglesia. Tu piedad no se ve porque tú levantas las manos y lloras mientras cantas en la iglesia. Tu piedad no se ve porque tú dices sí, sí, a toda parte que el sermón va diciendo algo. Tu piedad no se ve realmente en la iglesia. El lugar donde tu piedad es puesta a prueba y es evidente de manera real y genuina es en tu casa, es en tu hogar. Allí es donde se pone a prueba de fuego tu fe.
Ahí es donde sale la fe que de verdad tú tienes en el corazón, no la que está aquí. La que está aquí, esa es la que sale en la casa. Tú eres lo que tú eres cuando tú eres lo que eres en casa. O más bien, lo que tú verdaderamente eres es lo que eres en casa. Eso fue lo que dice el Señor. Como tú piensas en tu hogar, sobre la vida, sobre cómo debe ser el matrimonio, cómo sobre debe de gobernar, enseñarse, instruirse, disciplinarse a los hijos, todo eso que tú piensas en la casa, eso es lo que realmente es tu forma de pensar. Esa forma en que tú hablas en casa, en la iglesia pareces un santo y te majas y dices gloria a Dios, pero en casa cuando te majas suelta una palabra fea, ese eres tú. El de la iglesia lo hace cualquiera. El que suelta la mala palabra en casa, ese es. Como tú le hablas a tu esposa, como trata a tu esposo, como trata a tus hijos cuando están irritables, cuando están... Que hay momentos y hay momentos, ¿verdad? Que los hijos nos ponen a prueba. Eso que sale ahí, este que se para y vocea y dice tres cosas y sale a dar correazos, a repartir golpes por gusto, ese de tú. El que dice en la iglesia, no, porque se debe disciplinar solamente cuando se pega, pero en casa da golpes porque lo molestaron, es ese. El que en la iglesia dice, no, porque hay que amar al prójimo, pero en la casa le dice a los hijos, quítateme de ahí, no te quiero ver. Ese es usted. Hermano, el cristianismo, como dije, se vive primero que nada en la casa. Si Cristo es Señor de tu vida, Cristo será Señor de tu hogar. Y se tiene que evidenciar en tu hogar. Así que, ustedes que me escuchan, quiero que también sepan, este sermón es para todos nosotros. No, porque hoy le van a hablar a los casados, especialmente a los casados. Pero este sermón va para todos y ustedes verán cómo en cada aplicación intentaré tocar cada uno de ustedes y todas las áreas en las que estamos. Porque a todos Dios nos está hablando acá. Pero sí que es cierto que de manera especial a los casados, y Pablo comienza con la esposa, luego parte con el hijo. Y comienza con la esposa, no porque Pablo sea machista o qué sé yo, que eso no es así. Pablo está comenzando con el que se subordina primero. Él, en todas las cartas hace lo mismo. Dice primero el que está abajo, luego el que lidera, el que se somete y el que lidera, esposa, luego esposo, hijos, luego padre, siervos, luego amos, así como él siempre lo hace. Es con todos igual. Comienza primero con la parte de aquel que se somete para luego hablarle de aquel que lidera. Y sé que ya estoy utilizando el término que ninguna mujer le gusta escuchar: someterse. Pero yo le dije, hermano, yo no me paro aquí en nombre mío, sino en nombre de Dios, y lo que dice Dios es lo que vamos a hablar. Pablo comienza en el versículo 18 hablando a las mujeres, y lo primero que dice, y de hecho es lo único: mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Hombres, lo de nosotros viene ahora. Y créanme que a nosotros nos dan más duro. Así que no esté haciéndose así, ni esté disfrutándose lo que Dios le está diciendo a la mujer. Porque a nosotros nos dan todavía peor, o más duro. De hecho, peor no es la mejor palabra, nos da mejor, porque nos da para nuestro bien. En el caso de la mujer, el mandato es muy cómodo porque nuestra cultura lo ve como que eso es lo peor de lo peor, algo denigrante, que es un insulto. Pero ciertamente la Biblia no lo ve de esa manera, y le dice a la mujer que tiene que someterse a su marido como conviene en el Señor. Y esta palabra someterse o sujetarse, que también puede ser traducida así, habla de subordinarse. Es decir, de simplemente Dios creó un orden en la creación y ella tiene que
ponerse en el lugar que le corresponde en ese orden, donde es debajo del hombre en cuestión de liderazgo. Esto involucra reconocer una estructura en el diseño de Dios. Yo les decía a los hermanos de la clase que se están preparando para bautizarse o para ser miembros de la iglesia, hay gente de ambos grupos, y en ese grupo hablábamos hoy de la Trinidad, y era la cosa que yo les decía era, en la Trinidad encontramos roles. El Padre es la cabeza, luego sigue el Hijo y luego el Espíritu Santo. El Hijo que somete al Padre y el Espíritu Santo al Hijo y al Padre. Pero los tres son en igualdad divina. O sea, los tres son Dios y están en igualdad de condiciones. Ninguno es mejor que el otro, ni más grande que el otro, ni con mayor dignidad que el otro. Los tres son Dios. Hay un solo Dios, tres personas. Y los tres están en igualdad de condiciones. Pero hay orden. Uno es la cabeza, luego el Hijo, luego el Espíritu Santo. Están de esa manera. Dios crea al hombre, lo crea y luego le dice, te voy a crear una mujer, o crea a la mujer como ayuda idónea para el hombre, para ayudar al hombre, pero él es el responsable principal. Pero igual los padres están como cabeza de los hijos, no los hijos de los padres. La sociedad funciona con gobernantes y súbditos o ciudadanos. Hay jerarquía, hay orden, y esto es simplemente lo que la mujer hace cuando se somete, es entender esto y asumir ese rol dentro de todo esto. Esto no se trata de esclavitud, esto no se trata de pérdida de dignidad, de menosprecio, de infravalorarse, no, nada que ver. Es simplemente orden. Y piensen en esto, hermanos. Imagínense un mundo en el que no existiesen los roles y no existiesen roles verticales y nadie tuviese que subordinarse a nadie ni someterse absolutamente a nadie. ¿Qué mundo sería ese? Vamos a imaginarlo de dos maneras. Uno, donde todo el mundo es señor suyo y hace lo que le da su gana. ¿Qué se genera? Una anarquía. Y eso es caótico. Eso es un caos, porque todo el mundo hace lo que le da su gana y no hay regla común, no hay norma común, no hay nada que se pueda establecer, ni penalizar, ni controlar a nadie, porque cada quien es dueño de su propia vida y hace lo que le venga en gana, y cada quien actúa con libertad y hacer lo que quiera, cuanto quiera y donde quiera. Tú estás en esta tierra, yo vengo y te quito y la cojo porque yo quiero, pero luego tú vienes y me la quitas. Es una anarquía, es un caos, no funciona. Pero vamos a imaginarlo de otra manera. No, es por votación común. Nos ponemos de acuerdo todos y con todos de acuerdo actuamos. Eso tampoco va a funcionar, porque nunca vamos a poder estar todos totalmente de acuerdo. Siempre vamos a tener diferencias de opinión, diferentes perspectivas. Unos tendrán más sabiduría que otros. Unos tendrán más conocimientos que otros, unos tendrán más experiencias que otros, unos tendrán más aptitudes, habilidades naturales que otros. Y por lo tanto vamos a diferir. Y nunca nos vamos a poner de acuerdo en todas las cosas, y mucho menos en las cosas más importantes. Pero tampoco funciona. ¿Qué funciona? Que exista orden, que exista una jerarquía clara. Eso funciona, eso genera orden, eso evita el caos. Por eso la Trinidad funciona así de manera natural y Dios diseña el mundo así de manera natural. Esto no se trata de que tú eres menos importante o más importante, no, esto simplemente se trata de orden social. Se necesita un orden y ese orden comienza en la casa. Entonces, mis hermanas, esto no es que Dios le está diciendo ustedes valen menos, no se trata de eso.
De hecho, ustedes están diseñadas para ser ayuda idónea, y esa palabra ayuda idónea es muy positiva. Dios mismo se considera, y esta misma palabra en hebreo, se utiliza para referirse a Dios como nuestro ayudador. O sea que ayuda idónea no es un título despectivo, porque Dios mismo se lo aplica. Es un título bueno, honorable, es bueno delante de los ojos de Dios. Lo que pasa es, hermanos, que nosotros hemos abrazado un concepto errado de estas dos cosas. Estos dos términos, someterse y liderar, nosotros lo vemos con una perspectiva empañada por el pecado y la filosofía del mundo. Someterse, hermano, no es tan malo como parece, y liderar no es tan bueno como parece. Lo que pasa, hermanos, como dije, que tenemos una visión empañada. En primer lugar, nosotros hemos crecido viendo el liderazgo como un lugar de poder, un lugar de privilegios. El que lidera es el que toma todas las decisiones y se beneficia, porque entonces puede tomar las decisiones que mejor le vengan en gana, que más le convengan. Es aquel al que se le rinde pleitesía, es aquel al que se le rinde honor, es aquel que se sirve de los demás. Esa es la visión que nosotros tenemos del liderazgo. Y la visión que tenemos de la sumisión es: este es el que se rebaja, el que pierde la dignidad, el que está para que el otro esté bien y él mal. Es aquel que pierde todo valor intrínseco en sí mismo. Es la pérdida de privilegio y de honor. Y por otro lado, tenemos un sistema en el mundo que se encarga de hacer que nosotros mantengamos esa visión distorsionada. Nosotros hemos crecido viéndola mal y viendo a hombres asumir el liderazgo de manera autoritaria, machista, aplastante, dañina, egoísta, egocéntrica y orgullosa, pero que también hemos visto a un mundo que nos enseña que, por ejemplo, en el caso del feminismo, que la mujer, al menos el feminismo moderno, que la mujer tiene que empoderarse y adquirir ese liderazgo, porque ahí es donde ella se libera de la gran opresión de la sumisión, porque asocia sumisión con opresión. Entonces, liberarse de la opresión es tomar el liderazgo, dejar de someterse a los hombres, más bien ellas liderar y llevar la tutela del hogar o de la cuestión que sea. Y el mundo se encarga de meternos esas enseñanzas, y nosotros lo vemos y las recibimos, y nos hemos dejado lavar el cerebro y creernos esa mentira. Pero hoy en día yo me puse a investigar sobre algunas estadísticas, y además de los vastos testimonios que hay de mujeres que dicen: esto del empoderamiento es una carga pesada. He visto mujeres decir: yo no sé a quién se le ocurrió que nosotros teníamos que estar haciendo eso. Y frustrada con ese tema. Pero yo lo había visto por ahí, pero habrá estadística, habrá estudios. Y sí, lo hay. Encontré un estudio, un reporte de Gallup, editado por AP, esas iniciales de una institución, señaló que cerca de la mitad de las mujeres trabajadoras reportan estrés frente a un 40% de los hombres. También encontró que las mujeres eran más propensas a manejar responsabilidades personales durante el trabajo, y que las madres trabajadoras eran más propensas que los padres a considerar reducir horas o dejar el trabajo por problemas personales. Hay evidencia, de acuerdo con nuestros reportes, de que muchas mujeres no viven el ideal moderno de tú puedes tenerlo todo como una liberación sencilla, sino como una carga acumulada. Fin de la cita. O sea que las evidencias ya lo demuestran. Muchas mujeres con ese engaño lo que dicen: esto es una decepción. Yo vengo, lo persigo, y cuando me doy cuenta, esto es lo que me añade responsabilidades, me añade una carga que es muy pesada de llevar. Esto no tiene nada de bueno como me lo prendieron. Y por eso estamos viendo como un retorno
últimamente a la mujer más tradicional, la mujer que quiere volver a ser más cuidadosa de sus hijos, de su matrimonio, de su hogar. Hermanos, al final yo quiero que ustedes sepan, mis hermanas, la sumisión no es opresión. La sumisión es una aceptación gozosa del diseño de Dios en la que el hombre y la mujer juegan roles diferentes. Vuelvo y lo defino. La sumisión es una aceptación gozosa del diseño de Dios en la que el hombre y la mujer juegan roles distintos. Pero fíjense que estoy diciendo que es una aceptación gozosa. La sumisión que encontramos aquí, el término someterse aquí, está en un modo en el griego que se conoce como pasivo, lo cual quiere decir que no es que la van a someter, sino más bien que ella se somete. Es algo que sale de ella voluntariamente. La mujer es la que decide aceptar gozosamente cómo Dios diseñó las cosas y decir, Dios dijo que Él es quien debe dirigir el hogar. Yo me voy a someter a mi esposo de manera gozosa, porque acepto ese diseño. Entiendo que Dios nos diseñó de manera diferente y que Él es quien debe liderar. Y luego Pablo dice, como conviene en el Señor, que es una expresión interesante, porque en el griego habla de algo que viene a estar en la relación correcta con otra cosa. Por eso se puede decir como es apropiado, como corresponde en el Señor. No como corresponde o es apropiado para la cultura, sino como corresponde y es apropiado para Cristo. Cristo tiene que ver con nuestro matrimonio. De hecho, Pablo nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 22, le dice a las mujeres, mujeres estén sometidas a sus maridos como al Señor. Y continúa y dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador de su cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres deben estar a sus maridos. Al final, la mujer se somete a su esposo porque entiende que Dios lo diseñó diferente y porque en ese sometimiento sabe que eso se corresponde con Cristo. Primero porque se corresponde con su diseño divino. Dios nos diseñó distinto. Primero a Adán, luego a Eva. Por eso Pablo dice en Timoteo, no permito que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre, porque eso no va de acuerdo con el orden de los creados. Dios creó al hombre primero y luego a la mujer para ayudar al hombre. No puede ella ejercer autoridad sobre él. Eso se corresponde con el orden de los creados, pero también se corresponde con Cristo en sí, porque Cristo lidera sobre la iglesia y la iglesia se somete a Cristo, y el matrimonio se supone ser un lugar donde eso se ilustre al mundo, donde nuestros hijos ven esa relación. Así que si usted como esposa dice, no, yo no me quiero someter a mi esposo, yo lo voy a hacer porque él es muy difícil, porque las razones que sean, usted está decidiendo mal representar lo que la iglesia debe hacer con Cristo. Y no está haciendo lo que conviene o lo que se corresponde o lo que es apropiado a nuestro Señor Jesucristo. O sea que no espere que Cristo vea eso bien. No espere que Dios lo vea bien. No lo verá. Ahora quizás alguna mujer pueda decir, ok, ¿cómo luce esa sumisión? Porque si esa sumisión no es una sumisión ciega, no es servilismo, es decir, que yo hago todo lo que el hombre dice así porque sí, porque eso no es sumisión. ¿Qué es la sumisión? ¿Cómo se ve? Permítame brevemente, simplemente, leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16, versículo 1 al 6. Primera de Pedro 3, 1 al 6. Ahí veremos cómo luce la sumisión de la mujer. Dice así: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes de la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Ok, ¿cuál es esa conducta? ¿Cómo se ve esa sumisión? Versículo 2. Al observar ellos su conducta casta y respetuosa, ahí está la primera parte. Cuando Pedro habla de una conducta casta, la castidad aquí, aunque puede tener que ver con el ámbito sexual, también hay un uso mucho más amplio de esta palabra que tiene que ver con todo lo que es
puro, lo que es correcto para el cristiano. Entonces, en ese sentido, es lo que más aplica aquí. Al mirar la conducta de la mujer, que se comporta como una buena cristiana en el hogar, eso es una forma de ella someterse. ¿Por qué? Porque parte de lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer es morir a nosotros y preferir al otro por encima de nosotros. Y eso nos toca a todos los que estamos aquí, hombres y mujeres. Filipenses capítulo 2. Estamos llamados a invitar a Cristo en eso. Y a la mujer someterse a su esposo gustosamente. Esto le muestra al hombre la conducta cristiana de su mujer. Escuché un pastor decir: frecuentemente mi esposa me confronta, me corrige, y la forma en que lo hace es porque a veces se somete a mí de una manera tan gozosa y amable, a pesar de que yo no soy un líder perfecto, y a pesar de los errores que yo he tomado, a pesar de las muy malas decisiones que he tomado. Verla someterse con ese gusto a mí me corrige, porque me llama y me dice, o sea, eso me llama la atención y me hace pensar en que yo no me someto así a Cristo. Fíjense, eso es lo que se supone que debe pasar. Ustedes, mujeres, al someterse a sus esposos de manera amable y gozosa, están ilustrando el amor de la iglesia y el servicio de la iglesia por Cristo. Y así se ve. Pero también Pedro continúa y dice que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestido lujoso, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Aquí encontramos otra cosa. La forma en que una mujer se somete a su esposo mismo, la primera es a través de esa conducta cristiana y ese respeto por su esposo, que no lo maltrata, que no lo pisotea, y que no, que se somete gustosamente, amablemente. Pero también lo muestra al tener un espíritu tierno y sereno. Y estas dos palabras son interesantes porque pueden ser traducidas también, y son así traducidas también en otras partes de la Biblia, como mansedumbre, humildad por un lado, y la otra como tranquilidad o apacibilidad o quietud. Y ambas se utilizan para hablar de Cristo. Entonces, la mujer se le está pidiendo que haga algo con su esposo que también Cristo hizo con nosotros. O sea, quiero que te den cuenta, hermanas, que no es nada de pisoteo, ni de que, ustedes son menos, no. Se le están viendo cosas que Cristo mismo hizo también. Entonces se somete al Padre. Ustedes están llamados a someterse a su esposo. Y la iglesia a Cristo. Y Cristo tuvo esa actitud mansa, humilde y apacible. Y ustedes están llamados también a tenerla con sus esposas. A practicarlo en la casa con sus esposas. Y también luego dice Pedro, versículo 5, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarla. Ahora, esta parte es muy interesante. Estas mujeres de Dios, que Pedro está citando como ejemplos para las mujeres a las que les habla, estas mujeres se sometieron a sus maridos mientras esperaban el Dios. Es a veces difícil, el hombre terco, ese hombre no toma las mejores decisiones, es difícil, pero Dios lo sabe. Y usted espera en Dios que Él obre, y usted ora por sus maridos, y usted se somete gustosamente y espera que Dios le guíe, le transforme y haga la obra en su matrimonio. Ahora también, y creo que lo que voy a hacer por razón del tiempo es, y me lo van a pedir, perdón, me van a disculpar las hermanas, pero me he dado cuenta que me he extendido mucho en este punto y no le voy a poder dar los golpes a los hombres ahora. Entonces yo voy a dejar a los hombres para el próximo domingo, y hoy ustedes se van a ir dadas, ¿verdad? Con dolida, pero a los hombres les va a dar duro el domingo que viene, no se preocupen, que yo me voy a encargar. Pero ustedes, las mujeres, quisiera decir algunas cosas más para no acelerar esto y ir a los hombres tan rápido y no dedicarle igual tiempo, porque no es justo que tenga casi ya más de 20 minutos dándole a la mujer y le dedique 5 minutos a los hombres. Entonces, pero
decir alguna cosa más con respecto a las mujeres. Les decía ahorita que esto es para todos los que están presentes, no nada más para las mujeres casadas. Por ejemplo, las niñas, y eso se lo digo a los padres más que a las mismas niñas, pero las niñas debemos de irle instruyendo desde pequeña sobre la diferencia de roles que hay, sobre cómo ellas son diseñadas distintas a los varones, pero ayudar a que vean lo bonito de ser mujer y lo bonito de esta conducta y cómo eso refleja a Cristo también. Y he visto y he escuchado ya, me han contado testimonios de mujeres que su madre le decía: nunca deje que un hombre tal cosa, no le aguante cosas o no esto, y la vamos entrenando desde niña para que se sientan por encima de los hombres. Y yo soy padre de 2 niñas y de verdad, hermanos, y le pido a Dios que me libre de eso. Yo no quisiera educarla bajo ese concepto, porque también soy padre de un varón y eso como que te desequilibra. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso con las niñas, de ayudarle a ver lo bonito de ser femenina, lo bonito de ser mujer, y de que someterse no es opresión como el mundo lo ve, porque no es eso lo que ellas van a hacer. Se supone que deben de saber elegir, y esto les voy a hablar ahora, un buen esposo para que tengan un buen liderazgo también y les sea más sencillo someterse. Pero tenemos que enseñarles eso a las niñas desde pequeñas, que valoren lo que es esto, que no vean obedecer, respetar o servir como algo feo, porque no lo es. Nosotros estamos llamados a respetar y obedecer. Jesús respetó y obedeció y se sometió al Padre sin perder su dignidad. Nosotros también estamos llamados, las mujeres a los hombres, pero también los hombres a Cristo, y también todos nosotros los ciudadanos a los gobernantes. Someternos, respetar es parte del orden social y no es feo, es parte de algo bonito, del buen funcionamiento de las cosas, de lo que genera armonía y una buena sociedad. Y eso hay que sabérselo enseñar a las niñas desde pequeñas, a los niños. Veremos también el próximo domingo. Pero a las más jóvenes también me gustaría decirle que sepan elegir el hombre que buscan como pareja para casarse. Piensen en sus propias actitudes también, porque antes de sepan elegir el hombre que van a elegir para casarse, porque someterse puede ser o más fácil o más difícil dependiendo con quién usted se casa. Pues usted se casó con un hombre que usted ya lo está viendo y lo considera bruto, que es necio, terco, que no escucha, que no toma consejos, que es cabeza dura. Ténganlo garantizado que va a ser difícil someterse a ese hombre, porque cuando usted le dé idea, él no le va a hacer nada de caso. Él entiende que él tiene la razón. Él es Dios, y por donde él va, por ahí él no lo cambia nadie, y es encerrado y bruto. Eso es difícil, someterse a un hombre así. Y lo lindo es que le toca someterse como quiera, porque Dios no le pone condiciones para someterse. Entonces mejor elija bien, sea cuidadosa del hombre que usted esté eligiendo. No, qué bonito, que me encanta, que todo eso se va a ir después, y lo que va a quedar es el carácter de ese hombre. Yo antes de casarme estaba flaquito, sin panza, y esta cabeza no estaba así tan ancha, y la cabeza estaba más llena de cabello, una cosa bella. Pero ahora lo que le queda es lo que yo soy. Estamos tratando de arreglarlo, pero lo que le queda es lo que yo soy. Sepa elegir. No elija a un hombre porque le mueve los tambores, porque le genera florecitas y maripositas y cositas. No, elija bien, sepa elegir, para que le sea más sencillo luego someterse. Elija un hombre que usted lo ve, que tiene aplomo, que sabe para dónde va, que escucha, que la toma en cuenta, que las considera, que la trata bien,
que la valora, que la honra, que la hace sentir una princesa, una reina, ese tipo de cosas, ese es el hombre que le va a ser más sencillo someterse. Pero también recuerde que en la casa que se ve todo. Verifique cómo trata a la mamá, cómo trata a la hermana, cómo trata a la familia. Ah, sí, porque a mí me trata como una reina, pero en casa se come viva la mamá. Eso es una mala señal. Pero también le digo a ustedes, jóvenes, pregúntese también si usted está cultivando un espíritu humilde. Si usted ya ha dejado dañar, ¿verdad?, su mente, ensuciar su mente con esa mentalidad mundana del liberalismo, del empoderamiento femenino. Trate de hacer lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, y que su mente se renueve cada día con lo que enseña la palabra de Dios, para que usted sepa distinguir lo que es correcto, bueno y agradable para el Señor. Busque consejo. Pregunte a otras personas mayores, ¿qué te parece esa persona? ¿Tú qué piensas de él? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo tú me ves a mí? Porque quizás tú piensas que tú eres la princesa que hay que rescatar, pero ahorita tú eres una obra también. Entonces tienes que preguntar, ¿cómo tú me ves? Yo soy una mujer de ejemplo, soy una mujer con esta característica. No se esté fijando si ese hombre es rico, si ese hombre... Cuando mi esposa me conoció, yo le pedí 500 pesos prestados en una ocasión, porque no tenía. Y a Michael nos encontramos en un basurero. Y miren ahora, entonces, no se lleven de eso, de que no, que el hombre tiene que tener, no, el hombre lo que tiene que tener actitud, que veas que es un hombre que ama al Señor, sobre todo eso, que ame al Señor, porque todo lo demás se corrige si se ama al Señor. Ahora, a las que ya están casadas y lamentablemente ya no pueden cambiar, no tienen esa opción porque ya la tomaron hace mucho tiempo, a ustedes me gustaría decirle, recuerde esto: someterse a su esposo es parte de lo que es la vida cristiana, de nosotros morir al yo, morir a nuestro orgullo, morir a nuestro egoísmo y aprender a depender más de Dios, sobre todo si ese hombre es terco. Ahí es donde más usted tiene que depender de Dios, para que Dios sea el que cambie ese corazón y el que lo guíe en la dirección correcta. Si usted tiene un esposo que es terco y que no lo cambia, entonces órele mucho a Dios para que Dios toque su corazón y que Dios lo guíe y lo dirija, porque los corazones de los reyes, dice la Escritura, están en la mano de Dios. Dios tiene control y Dios puede doblegar el corazón más duro. Dios hizo que reyes que no eran creyentes se diesen a que el pueblo de Dios fuera beneficiado. ¿Sabe lo que es eso? Dios puede hacer ese tipo de cosas. Entonces órele al Señor y ore por su esposo. Pero no ore por su esposo como, ay Señor, este hombre que tú me has dado tan terco, tan malo. No, ore a su esposo en amor. Y órele, Señor, ayúdalo. Él no se está dando cuenta que lo correcto para nuestra familia es eso. Lo correcto para nuestro matrimonio es eso. Y él no se da cuenta de eso. Pero sea humilde y también dígale a Dios. Y si él tiene razón, ayúdame a mí a darme cuenta que estoy mal. Ayúdame a mí a yo ser la que cambie de opinión y pueda someterme a mi esposo gustosamente. Piensa en eso. Usted no, por someterse, no está llamada a silenciarse. No. Usted puede hablar con su esposo, usted puede expresarle sus ideas. Eso es lo que significa ayuda de Dios. Usted está para ayudarle. Él va a ver cosas a veces de una manera muy errada y usted tiene que venir y decirle, mira, pero tú has considerado esta otra opción, tú has evaluado que se haga por aquí, yo siento que esto es mejor, yo como que pienso que esto debería ser de esta manera. Esa cosa exprésela, pero obviamente exprese su desacuerdo correctamente, en sumisión y respeto, en una actitud apacible y tranquila, serena, no peleándole como con un muchacho.
porque no es su hijo, es su esposo y Dios lo puso como autoridad sobre usted. Y usted debe, en manera de autoridad, respetarle y aconsejarle sin menospreciarle, hablarle con firmeza pero sin insultarle, expresarle su dolor, su sufrimiento, su sentir, pero sin causarle a él dolor, sufrimiento, que no es una actitud vengativa. Usted puede decirle, yo no creo que esto sea sabio, sin decirle, es que tú eres muy bruto. No es lo mismo. Y a las viudas, me gustaría decirle, ya ustedes no están bajo un liderazgo de un hombre, es cierto, pero ustedes todavía pueden aconsejar a las más jóvenes sobre ese liderazgo. Ustedes estuvieron casadas alguna vez, tienen esa experiencia valiosa. Y a las que ya son más ancianas y todavía están casadas igual, ustedes también tienen un llamado por Dios en Tito 2 de compartir eso con las más jóvenes. Pero tengan cuidado, porque a veces en la consejería prematrimonial, que vienen los jóvenes que se van a casar a tomar algunos consejos con nosotros, conmigo y con mi esposa, algo que yo les digo, tengan cuidado a los ancianos que ustedes buscan, porque lamentablemente no debería ser así. Todos los ancianos tienen mucha experiencia que compartir, pero lamentablemente a veces también encontramos personas que ya tienen años de casado, pero años de casado en amargura, años de casado en pleito. Y entonces usted le pregunta algo y es como que usted con una aguja le dio a una vejiga, ¡bah! Y eso comienza a sangrar pestes por ahí. Eso no. Usted, si es una persona que tiene muchos años de matrimonio, sea cuidadoso. Sus malas experiencias no necesariamente van a significar las malas experiencias de esta persona, pero sí aconséjele y hable con cuidado y aconseje con cuidado. No todo el mundo tiene que saber todas las dificultades que usted vive. Trátelo con sabiduría y delicadeza. Muy bien, mis hermanos, esto espero que no caiga en el vacío, que no lo echen a un lado, porque esto sigue siendo palabra de Dios como cada sermón que hemos escuchado. Y no venimos a escuchar la palabra de Dios como un banquete para elegir qué nos comemos y qué no. Todo lo que Dios nos da, todos tenemos que obedecer. Pero mis hermanas, yo les prometo que yo las voy a vengar el domingo que viene. Y los hombres van a recibir lo suyo también. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias por esta mañana, por hablarnos una vez más a través de tu palabra. Te pido, Señor, que por favor nos permita ahora abrazar esto que hoy hemos escuchado, en lo que hemos meditado a través de tu palabra, y que nos lo llevemos con nosotros, en el caso de los hombres, para enseñárselo bien a nuestras hijas y para valorar a nuestras esposas cuando son mujeres respetuosas y sumisas. Que apreciemos ese regalo, que lo reconozcamos, que lo agradezcamos, Señor, que valoremos a nuestras esposas así, pero también que enseñemos a nuestras hijas. Y aquellas que están jóvenes y todavía no se han casado, Señor, dale sabiduría para elegir correctamente a hombres que te amen, a hombres que te sirvan. Pero también, Señor, te pido por las que ya están casados, que les ayude, sobre todo a las mujeres que tienen que morir al orgullo, a su propio criterio, muchas veces a que saben que tienen razón, para someterse a un esposo que a veces no es el esposo ejemplar, no es el esposo que hace lo que se supone. Pero recuérdanos a todos, en cada una de nuestras áreas, especialmente a esas mujeres, que estamos llamados a morir a nosotros y a practicar el cristianismo, a parecernos a Cristo en nuestros matrimonios, en nuestras casas, en todo momento. Y que tú, Señor, vas a recompensar toda buena obra. Que no cesemos de hacer buenas obras, porque a su tiempo segaremos. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.